Les voy a hacer unas sugerencias en cuanto a la logística y la forma en cómo vamos a desarrollar nuestra charla el día de hoy. Primero, me gustaría invitarlos a que mantengan sus micrófonos en silencio para que esto facilite que todos podamos escuchar con mayor claridad, que no vaya a haber interferencia de sonido ambiente, entonces para que todos podamos tener digamos como que el sonido en las mejores condiciones. Lo segundo que me gustaría que llegáramos como a este acuerdo, las preguntas que les puedan surgir durante la charla, les voy a invitar que la plataforma tiene un chat en el cual ustedes pueden ahí dejar sus preguntas y al final de la charla pues vamos a escoger algunas, de pronto no podremos hacerlas todas, pero sí escogeremos algunas para poderlas resolver en la medida de lo posible, pues las resolveremos las que más podamos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a primero a presentarme para las personas que de pronto esta es la primera vez que tienen un acercamiento en una charla, no solamente de Índalo, sino también conmigo. Mi nombre es Marcela Canencio Daza. Desde hace ya varios años que esté este proyecto que se llama Índalo, que es un centro de desarrollo y crecimiento personal que se dedica a dar charlas, conferencias, talleres, todas enfocadas al crecimiento personal desde diferentes ámbitos como desde las relaciones, los recursos, la salud, la espiritualidad y siempre ofreciendo pues todas estas herramientas y compartiendo con muchas personas. Desde hace pues relativamente poco estoy en esta maravillosa función de compartir información y pues por ahora utilizando esta herramienta de Zoom, la cual nos permite pues poder acceder a que varias personas puedan recibir esta información que considero que en este momento y para el proceso que estamos viviendo, no solamente como humanidad, sino a nivel individual, pues nos puede brindar herramientas para tener un acercamiento y un trabajo interior desde la transformación de nuestros miedos. Entonces, voy a iniciar con la charla. Les voy a compartir pantalla, la presentación, para que todos podamos seguir eh, para ya dar inicio formal a la charla. Entonces, la invitación para esta noche es que el miedo no reine en tu vida. Y la gran pregunta es que cada uno de nosotros nos debemos hacer: ¿alguna vez has sentido miedo? ¿Se ha manifestado en ti esta sensación interna de miedo? Y yo creo que para la gran mayoría de nosotros la respuesta sería sí, ¿cierto? En cada uno de en diferentes momentos en nuestra vida, en algunos aspectos, siempre hemos tenido como esos miedos o se han manifestado el miedo en nuestra vida. Y la otra pregunta que me gustaría hacerles en este momento es: ¿a qué le tienes miedo? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar y a pensar específicamente a qué le tienes miedo? Uno sabe que el miedo está ahí, que existe, pero nunca nos hemos cuestionado y nunca nos hemos relacionado con el miedo desde una manera totalmente diferente, como que desde una apertura y desde un acercamiento diferente a ese miedo. Entonces, me gustaría iniciar partiendo con el miedo hace parte de nuestro sistema de defensas. Es un mecanismo que el cuerpo y nuestra mente utilizan como una defensa, como un mecanismo que nos va a ayudar a o huir de alguna situación que me está confrontando, o por el contrario, también va a generar como un bloqueo o un impedimento para desarrollarme o hacer alguna actividad o algo que me gustaría. Muchas veces
el miedo, desde el miedo nos sentimos bloqueados, sentimos que no podemos hacer muchas cosas y nunca entendemos cuál es ese mensaje que hay detrás de ese miedo y por qué razón se está manifestando en nuestra vida. Entonces, partiendo desde esta mirada, me gustaría primero que tuviéramos como un acercamiento a cómo es que funciona la información, cómo se instala en nuestra mente para así poder llegar a entender que desde este punto donde cada uno de nosotros ha instalado una información en nuestra vida que casi siempre se ha dado en la primera, digamos, en los primeros años de vida, se han instalado todos estos miedos, estos traumas, estas limitaciones, pero no comprendemos más allá cómo lo podemos trabajar y resolver. Entonces vamos a hacer aquí como una analogía como con una grabadora, donde el cerebro, nuestro cerebro se vuelve como ese mecanismo donde se va a almacenar toda esa información, o sea, es la que va a generar la acción de grabado de esta información. Nuestra mente sería como ese cassette que utilizamos en esta grabadora donde va a quedar registrada todos esos mecanismos, situaciones, momentos que vivimos, dificultades, experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, toda esta información va a quedar almacenada como en un archivo que vamos a llamar como en ese archivo mental. Y la información como tal, pues es la experiencia o lo que sucede, digamos como que todo esto se va a unir, va a generar una serie de interacciones entre nuestro cerebro, la mente y la información, y a partir de ahí es que se van a generar los detonantes o desde dónde va a surgir eso que consideramos como nuestros miedos. Entonces, como para tener un acercamiento a cómo funciona nuestra mente, funciona nuestro cerebro, me gustaría mostrarles a través de esta imagen cómo en cada una de las partes de nuestro cerebro se almacena algún tipo de información. Entonces, vamos a ver que en el cerebro más primitivo que tenemos, que es el cerebro reptil, aquí se almacena toda la información que está relacionada con nuestro sistema de defensas, sobre todo con nuestros traumas y con las fobias, o sea, todo lo que esté generado a nivel traumático, a nivel de miedos profundos, se van a instalar en nuestro cerebro en esta zona que es el paleoencéfalo o cerebro reptil. Hay otra información que está, digamos, como en una capa superior de nuestro cerebro, que es conocido como el mesencéfalo, y en esta capa, en esta área de nuestro cerebro, ahí es donde se va a almacenar la información que está relacionada con nuestro sistema de creencias, con la información que no hemos verificado en nuestra experiencia, es información que nos lo dio la cultura, nuestros padres, la sociedad, la educación, pero que en ningún momento nosotros como seres humanos nos hemos dispuesto a verificar si esa información es verdad para mí o si por el contrario es una información que simplemente la tomé como una realidad, como un hecho, y eso es lo que vamos a considerar como nuestro sistema de creencias o nuestra ignorancia. Hay otra parte de nuestro cerebro que es esta parte, digamos, como les voy a mostrar, digamos, toda esta parte superior de nuestra corteza cerebral es la que se conoce como el telencéfalo. En esta área de nuestro cerebro es donde se almacena todo lo que tiene que ver con la comprensión, con nuestros conocimientos. A través de esta corteza cerebral es que nosotros podemos racionalizar, hacer un análisis, hacer una evaluación.
específicamente en la parte frontal de nuestro cerebro, es donde tenemos como ese motor, esa fuerza, esa acción primaria se va a dar a través de este cerebro, o sea, de esta parte frontal de nuestro cerebro. Por eso, en nosotros los seres humanos, esta parte cerebral está mucho más desarrollada comparada con otros seres de la naturaleza, como los otros mamíferos o los reptiles. Por eso es que nosotros podemos hacer o tener toda esta capacidad de comprensión y de entendimiento de los diferentes procesos con los que nos relacionamos. Entonces, como para ir ya entrando en el tema de los miedos, hay un tema que es súper clave en que empecemos como a nosotros a empezar a identificar y es con relación a los traumas. Una cosa es muy diferente, un miedo que está asociado a un sistema de creencias y otra cosa muy diferente es un miedo que está relacionado con un trauma que casi siempre se da y se instala en la niñez. Cuando nosotros estamos en proceso de formación, nuestro cerebro, ese cassette, está receptivo a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, un trauma es una reacción automática irracional, o sea, es algo que tú no puedes controlar con tu mente, sino que es algo que surge de manera espontánea ante un estímulo externo que casi siempre se ha dado por una instalación o por una información que se grabó digamos, como en ese momento de nuestra niñez o es algo que ha quedado muy profundo. Entonces les voy a explicar para que vayamos entendiendo un poquito cómo es que funciona y cómo se instalan estos traumas. Es casi siempre se da como en una secuencia. Entonces, si por ejemplo está un niño jugando con un animalito, una cucaracha, por ejemplo, está el niño en su exploración y está jugando con la cucaracha y resulta que la mamá pega un grito tan fuerte que dice, no, deja eso, suéltalo, eso es sucio, mira que no sé qué, ya no más, al niño al escuchar ese grito de la mamá, ahí en ese momento se empezó a instalar la información. El niño está en una actividad normal donde él simplemente está en su proceso de exploración, está reconociendo los seres de la naturaleza, está interactuando. Para él eso es normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando la mamá pega el grito, cuando la mamá da esa información tan fuerte de no cojas eso, eso es sucio, eso es desagradable, el niño automáticamente asocia esa situación con que este ser de la naturaleza llamado cucaracha lo va a asociar como con algo desagradable y automáticamente va a quedar en él instalada la información y entonces, más adelante, cuando él es adulto y ve a la cucaracha, pues cuál va a ser su reacción ante ese hecho, pues va a ser de desagrado, de no me gusta, de incluso hasta tenerles miedo. No solamente las cucarachas, las arañas, los ratones, o sea, todos estos traumas o miedos que tenemos relacionadas sobre todo con los seres de la naturaleza, como los animales, como todo eso, está relacionado mucho con alguna acción que tuvo el niño en su proceso de formación. Entonces, ¿qué pasó? Al, al niño, al momento de escuchar el grito de la mamá, pues sobrepasó el umbral de sus sentidos. Entonces, el grito fue tan fuerte que
se grabó esa información en ese cassette, el cerebro grabó en la memoria de nuestra mente la información. Puede ser a través de cualquiera de nuestros 5 sentidos, no solamente a través del oído, sino, por ejemplo, a veces tenemos información que captamos a través de por ejemplo, de nuestros ojos, de alguna imagen, alguna sensación que fue tan impactante que esa información también quedó instalada en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya automáticamente queda activado como una señal de peligro, como necesito defenderme, no me gusta, es desagradable, y cada vez que yo vea o perciba la situación, lo voy a tomar como una señal de peligro. ¿Y qué pasa? Pues se genera una reacción instintiva, normal, que quedó grabada y que hay muchas personas que no pueden llegar a controlar eso porque se graba. Recordemos que se graba en esa parte interna de nuestro cerebro, que es el palencéfalo, el cerebro reptil. Ahí queda instalada esa información. Entonces surge desde lo más subconsciente del cerebro, de la información, y por eso es que muchas personas tienen reacciones tan fuertes que puedan incluso a llegar como a quedar paralizados. Entonces hacen una asociación de esa experiencia y cada vez que se presente, pues así va a surgir ese miedo o ese trauma. Aquí me gustaría compartirles la experiencia de una chica que trabajó con nosotros. Yo soy diseñadora gráfica de profesión y tengo una empresa de diseño y posicionamiento de marca. Y había una chica que estaba trabajando con nosotros, era precisamente octubre, Halloween, y ella entró a la oficina y resulta que mientras que llegó la hora de almuerzo, en el edificio hicieron la decoración de Halloween y pusieron a la salida del ascensor unas arañas de estas de peluche. Pero resulta que la araña no se veía completa, sino estaba la puerta del ascensor y se veían apenas, eran como las patas ahí en la decoración. Resulta que ella cuando fue a salir a almorzar y vio, o sea, se abrieron las puertas del ascensor y vio las patas de la araña, entró en un choque emocional tan fuerte que casi no podemos sacarla del ascensor. Empezó a hiperventilar, empezó a llorar, decía que no podía, se quedó totalmente paralizada. Y cualquiera de nosotros pensaría, pero si es un muñeco, ni siquiera es una araña real, o sea, no es un animalito que lo vio, no. Pero para ella es tan fuerte su trauma, el trauma que tiene asociado con las arañas, que con mucha frecuencia pasa que, que así sea este elemento o esta figura, para ella le generaba esa asociación y ese miedo. Entonces, miremos cómo esta información se puede instalar tan profundo, que muchas veces este bloqueo y digamos, esta activación, esta reacción, lleva a que la persona no logre racionalizar y no logre entender, digamos, en el ejemplo que les traje, pues que era un muñeco, o sea, que no era algo con lo cual ella pudiera sentir peligro o que su miedo la pudiera llevar a poder hacer como el análisis de la situación y poder haberlo manejado de la mejor manera posible. Entonces, veamos cómo desde un trauma, por eso es que la invitación es como a no juzgar o a no ver lo que para una persona puede algo tan fuerte, un miedo tan fuerte y tan llamativo, tan significativo para él, para otra persona de pronto no, porque simplemente lo están percibiendo y lo están viendo de maneras diferentes, o en la información ha quedado instalada de manera diferente. Aquí me gustaría contarles
uno de mis miedos, mi miedo a las alturas. Y resulta que, bueno, una de las, digamos, cuando yo empecé a descubrir este miedo a las alturas, obviamente los primeros acercamientos fue viajando en avión. Mi cuerpo se estresaba tanto que me daba mareo, me daba de todo. Y resulta que, digamos, como que el proceso, la vida me fue llevando a enfrentar este miedo en muchas circunstancias. Y este específicamente que les quiero compartir fue un viaje que hice a Egipto, donde y llegamos a un templo en Luxor, donde nos contaron dentro del viaje, nos dijeron que había la posibilidad de montar en globo. Y yo, wow, yo decía, qué experiencia tan divina poder estar en este momento, en ese lugar y poder hacer esta experiencia de montar en globo. Pero pues estaba mi miedo a las alturas. Lo que les quiero compartir es que llegó un punto donde yo dije, no puedo dejar que mi ¿Aló? miedo sea ¿Sí? mayor ¿Qué a más? no vivir esta ¿Al fin sí experiencia vinieron o se quedaron? de reconocer y trabajar Ay, mi miedo a través de este momento bueno, tan sí, para único que me descansar un está poquito, imponiendo ¿no? la vida. Entonces, Ah, pues bien, a ahí yo partir estoy lo de mismo, esto, cerradas, pues algo, lo Por que favor, yo apáguenos el estaba, algo estaba aquí, llevando mira, apagar y a ya. enfrentar, porque era un miedo que debía enfrentar, Mira, pues me dispuse a hacerlo. Y realmente lo que les quiero compartir es que definitivamente cuando nos disponemos a pasar sobre ese miedo, a trascender esos miedos, a transformarlos, las experiencias que vivimos van a ser mucho más gratificantes y mucho más valiosas que el miedo en sí que estábamos sintiendo. Entonces aquí les comparto una foto, no es un montaje, es una vivencia que me gustaría mostrarles de la experiencia de haber superado ese miedo y de cómo es uno de los recuerdos, es una de las manifestaciones más bonitas que he tenido de no solamente de fortaleza interior, sino de también de que es un momento único que pues no lo voy a poder volver a vivir o lo viviré de pronto en otros contextos, pero lo importante y lo que les quería mostrar acá es cómo llevar esos miedos, amarlos, reconocerlos, pues ahí es donde vamos a generar como esa trascendencia y esa transformación de cada uno de nuestros miedos. Entonces, para ir profundizando en este maravilloso tema de nuestros miedos y cómo trascenderlos, me gustaría aquí mostrarles y hacerles una analogía con relación a cómo funciona las manadas. ¿Por qué? Porque el miedo, recordemos que está conectado con nuestro sistema de defensa, el cual también está conectado con nuestro sistema de supervivencia y de como de lo más básico y lo más primitivo en cada uno de nosotros. Entonces viene conectado con ese cerebro reptil y por ende pues hace parte como de ese instinto de supervivencia. Entonces dentro de las manadas vamos a encontrar que existen los machos dominantes, que en este caso serían los machos alfa de la manada, los leones, como el rey león, el que dirige la manada, pues van a ser esos machos dominantes. Hay otros que serían como los machos subordinados, que son esos machos dentro de la manada que no tienen, digamos, tanta fuerza, pero que sin embargo, pues se relacionan con la manada, pero casi siempre son los que en enfrentamientos con los leones alfa, pues son los que no tienen la misma fortaleza, casi siempre se alejan de la manada o no logran conseguir, digamos, acercarse o tener
un acercamiento profundo con las hembras. Entonces, todo esto se va relacionando con ese instinto de supervivencia y de cómo funciona nuestra mente en cada uno de estos aspectos. Están las hembras y también pues están los críos dentro de la manada. Ahora vamos a ver cómo funciona entonces esta analogía de los machos dominantes, de este instinto de supervivencia con cada uno de... Aquí vamos a empezar a identificar como unos miedos que van a ser como nuestros miedos principales. Entonces, el macho dominante, ¿qué característica tienen estos machos dominantes? Entonces, un personaje como el que está en la imagen, pues tenemos como ciertas características con las cuales podemos generar alguna referencia. Entonces, ¿qué características tienen estos machos dominantes? Pues son personas que tienen un carácter demasiado fuerte, que son impositivos, que no les importan los demás, que lo que prima para ellos es obtener y tener los resultados que ellos quieren. Por lo general son grandes empresarios que han logrado construir grandes imperios, pero que también pues han pasado o el trayecto a lo que los ha llevado la vida es pues a no tener no muy buenas relaciones porque pues esa misma característica de macho dominante pues los lleva a incluso a pasar por encima de los demás. Para ellos el éxito, la fortuna, el reconocimiento, pues es lo que caracteriza a esta, digamos como que a este género de macho dominante. Recordemos que aquí no estamos hablando pues solamente de género masculino o femenino, o sea, esto aplica para dos. Hay mujeres que son machos dominantes, eso es importante como tenerlo en cuenta. Entonces, pues, ¿cuál sería ese miedo que caracterizaría a estas personas? Pues es el miedo a perder su fortuna, miedo a perder su estatus, a perder su reconocimiento, a perder lo que valen por ellos. O sea, para ellos el valor de sí mismos está en lo que los demás reconocen, en lo que los demás ven. Entonces, digamos como que va a ser la característica principal de estos machos dominantes. ¿Mm? Ahora, pues también están los machos subordinados que dentro de la manada dijimos que son esos que pues que hacen parte de la manada, pero pues que tienen algunas dificultades, como por ejemplo, ¿qué características pueden tener? Algunos machos subordinados pues son personas con alta timidez, que les cuesta trabajo tomar decisiones, que pierden oportunidades porque ven la vida pasar, ven las situaciones, ven las posibilidades y no toman acción porque tienen miedo a lo que los demás van a decir, o por lo general a ese macho dominante que pueden ser un jefe, un líder, alguna persona que genere ese liderazgo que a la persona se siente tan incómoda, como con tanta baja autoestima. O sea, los machos subordinados presentan muy baja autoestima porque les cuesta encontrar y reconocer su propio valor. Entonces, ¿cuál va a ser el miedo a enfrentar de esta característica de los machos subordinados? Pues va a ser el miedo a enfrentar. Entonces ya estamos empezando a identificar cómo los miedos, cada uno de nuestros miedos se relaciona con alguna característica de comportamiento y sobre todo que está relacionada con alguna manifestación a nivel desde nuestra parte más instintiva. Entonces, este miedo a enfrentar, pues
que lleva a tener muchas dificultades ante la vida, porque es que te cuesta tomar acción, te cuesta tomar la iniciativa, te cuesta trabajo tener como tomar las riendas de la vida. O sea, son personas que constantemente cualquier decisión que tomen la van a cuestionar, la van a evaluar, pero la evalúan desde el miedo y no desde una observación neutral. La característica de las hembras dentro de las manadas, pues las hembras se encargan de, buscan la comida, buscan el alimento, pero también se encargan de la protección de las crías, de velar por, como, por el bienestar de la manada. Entonces, pues son, digamos, las características más representativas de estas hembras, pues es que reconocen, o sea, todo su valor y todo su reconocimiento lo dan en la medida en lo que le puedan dar a los otros. Entonces, yo te doy afecto, o sea, si yo te doy afecto, yo te doy contención, yo te doy, pero a ellas les cuesta demasiado recibir, sino siempre es pensando en los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando a una hembra o una mujer, por ejemplo, se le va un hijo? Entonces ya pierde como el sentido de la vida, el sentido de la protección, y pues todo esto que genera en ellas pues es como un miedo al abandono, a reconocer que si estas personas no están, que si yo no estoy constantemente dando, sirviendo, acompañando, pues yo no tengo como ese valor y esa fortaleza interior para poder desarrollar y desenvolverme en la vida. Entonces, eh, por ejemplo, llegamos a las crías. Las crías, ¿qué hacen? Son estos seres que están en proceso de desarrollo, que están en proceso de crecimiento, pero que toda su subsistencia, todo lo que de lo que ellos dependen es tanto de los machos como de las hembras. Entonces, el miedo que se va a manifestar con mayor fuerza cuando uno depende, digamos, todo le genera, todo lo que está a su alrededor, el ambiente, con lo que yo me relaciono, me genera temor, pues va a ser el miedo a la muerte. Entonces, cada uno de estos miedos los vamos a llamar como nuestros miedos rey. Les voy a recordar: el miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono y miedo a la muerte serían nuestros 4 miedos rey. Aquí me gustaría hacerles como un resumen y una asociación para que vayamos entendiendo cómo es la dinámica de los miedos y empecemos cada uno de nosotros a hacer un proceso de identificación de cuáles son nuestros miedos, qué características tienen y cómo vamos a empezar a identificarlos con mayor claridad. Y la invitación es como observar ese miedo para poderlo clasificar, ya sea en el miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono o miedo a la muerte. Entonces, vamos a ver. La característica del macho dominante, dijimos que desde el instinto se activa el miedo a perder. Este miedo a perder se va a asociar con un trauma, y ese trauma es las personas que manifiestan el miedo a perder casi siempre son personas inseguras o que viven en constante orgullo, o sea, todo su sistema se va a actuar desde la inseguridad o desde el orgullo. ¿Cuál van a ser esas reacciones asociadas? Entonces, el miedo a perder va a llevar a estas personas a que constantemente estén actuando desde la pelea. O sea, son personas agresivas que constantemente reaccionan, y como resultado de eso, pues, ¿qué problemas o qué situaciones va a generar?
pues va a generar que las personas tengan dificultades en sus relaciones, que no tengan relaciones armónicas, que estén en conflicto constante, llámese pareja, jefe, compañeros de trabajo, las relaciones, todas las personas con las que interactúa una persona que es macho dominante y que tiene miedo a perder, se va a reflejar mucho en sus relaciones y por ende, pues son seres o personas que están en constante angustia, angustia por perder las cosas, angustia por estar constantemente como en estas situaciones de agresión y de confrontación. El macho subordinado, como dijimos desde el instinto, pues es el miedo a enfrentar. Entonces, ¿cuál va a ser ese trauma asociado desde el miedo a enfrentar? Casi siempre va a ser un estado de inferioridad, de baja autoestima y de, sobre todo, alta timidez. O sea, las personas que manifiestan mucha timidez, casi siempre su miedo rey es el miedo a enfrentar. ¿Cuáles van a ser esas reacciones asociadas? Casi siempre sensación de sometimiento, que no pueden actuar porque, o sea, el macho dominante o las personas que sean dominantes, pues va a sentir que uno se siente sometido ante esas personas o con alguna frecuencia va a generar reacciones de frustración ante las diferentes situaciones o por no poder lograr lo que le gustaría, lo que quiere. Y esto se ve con mucha frecuencia reflejado a nivel de los recursos y de la fluidez o no de estos recursos, que sería la escasez. ¿Y qué generaría esto en estas personas? Pues casi siempre es una sensación como de impotencia, ¿no? De no poder, de no soy capaz, de que dependo de los otros. ¿Mm? Ahora vamos a ver desde la característica de las hembras, que dijimos es el miedo al abandono, pues cuáles son esos traumas que están más asociados, la posesividad y los celos. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que las personas que, digamos, manifiestan estos traumas, como por ejemplo los celos, pues casi siempre son personas que tienen simplemente es el activo su miedo a ser abandonados. Entonces, ¿qué es lo que genera? ¿Cuáles son esas reacciones que genera en los otros? Pues o implorar, o es que quédate conmigo, o es que yo te necesito, o esa sensación de necesito sentirme protegida para sentirme segura. Y como resultado de esa inseguridad y pues de toda esta sensación o de posesividad, pues qué es lo que genera problemas asociados con adaptabilidad, con poder estar en un espacio, o sea, disfrutar, por ejemplo, si estoy en un espacio solo, poder disfrutar de esos espacios, disfrutar también de la compañía, todo lo que tenga que ver con ubicación, adaptabilidad, pues es lo que más se va a relacionar con este miedo y se va a ver muy reflejado a través de la tristeza. Entonces, son esas personas que permanecen, que uno las ve y todo el tiempo parece que estuvieran tristes, en melancolía, como que no se ven animadas, como que siente uno como que les falta energía, fuerza. Casi siempre es el miedo, porque su miedo rey es el miedo al abandono. En las crías, por ejemplo, es ese miedo, dijimos que desde el instinto es el miedo a morir. Entonces, pues, ¿qué es lo que genera este miedo a morir? Desconfianza constante ante todo y pues obviamente se instalan las fobias. Entonces son estas personas que generan, que constantemente generan reacciones de querer tener como esa seguridad de poder defenderse y es
me defiendo de cualquier agresión que yo sienta a nivel de salud, a nivel de relaciones, entonces me quiero estar protegiendo constantemente porque todo lo que veo afuera lo considero una amenaza para mí. Entonces, ¿cuál es esa reacción que se da a través de este miedo? Pues es huir o rechazar cualquier cosa cualquier persona, cualquier situación, cualquier acción que se genere, o evadir esa situación de no disponerme a ese relacionamiento, y lo que hace es que se genera mucho desequilibrio a nivel de nuestra salud. Entonces, la mayoría de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Primero se han dado a través de nuestra psiquis y después es que se empiezan a manifestar en nuestro cuerpo. Entonces, pues son esas personas que tienen síndromes obsesivo-compulsivos, entonces generan terror hacia todo, a todo le tienen miedo, cualquier cosa que ven a su alrededor lo consideran una amenaza, y ven y al estar en ese estado de alerta constante, pues están generando reacciones en su cuerpo, lo cual está generando un debilitamiento tanto en su sistema inmune como en todo lo que tiene que ver con toda la biología de su cuerpo. Entonces empiezan a darse manifestaciones a nivel físico con mucha fuerza y con mucha carga emocional, sentimental. Todo eso se está dando unas reacciones fisiológicas y químicas dentro de nuestro cuerpo que genera ese miedo. Entonces vamos a hacer aquí como un gran resumen para darle como ir entendiendo como este gran hilo de cómo funcionan nuestros miedos. Entonces dijimos, el miedo hace parte de nuestro sistema de defensas que va a generar una reacción psicosomática. La reacción psicosomática, dijimos, soma es cuerpo y psiqui de nuestra mente. Entonces, estos miedos primero están relacionados con nuestro sistema de defensas, con nuestro sistema de creencias, y después es que se generan reacciones a nivel de nuestro cuerpo físico. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones? Por ejemplo, las personas que les empiezan a sudar las manos, se ruborizan, empieza a sentirse como ese vacío en el estómago, de pronto tembladera en las piernas. Todo eso son reacciones psicosomáticas de algún miedo que está relacionado con un sistema de creencias. Entonces ya empezamos a darnos cuenta cómo vamos a hacer como de atrás para adelante, digo yo. Si tienes alguna reacción física en tu cuerpo, lo asocias con un miedo, pero es ir a mirar con qué sistema de creencias, con qué información está instalada en tu cerebro que hace que se detone y que se generen esas reacciones en nuestro cuerpo. Y así empezamos a hacer un proceso de identificación y de reconocimiento de cuáles son esos miedos que lideran nuestra vida. Entonces, esto es, la charla es que el miedo no reine en tu vida, y el miedo rey, esto es como un juego de ajedrez. Cuando tú le haces jaque mate al rey, automáticamente ahí ya vas empezando a trabajar otros miedos asociados, porque, digamos, el miedo rey es como el que abarca, pero a ese miedo rey están asociados otros traumas como envidias, reacciones, miedos, por ejemplo, la tristeza. Todo eso empieza uno ya a empezar a identificar qué está relacionado con cada miedo, y al hacerle como ese jaque mate al rey, darle como trabajar y enfocarnos como en ese miedo, ya después
va a ser mucho más fácil trabajar los otros miedos. Podemos decir que cada uno de nosotros se manifiestan los 4 miedos, o sea, a lo largo de nuestra experiencia se puede manifestar uno con mayor fuerza, que ese va a ser nuestro miedo rey. Pero eso no quiere decir que los otros miedos no estén presentes en nuestra vida. Muy seguramente sí, pero de pronto no con tanta carga emocional, con tanta fuerza como lo tiene ese miedo rey. Entonces, cuando ya empezamos a identificar ese miedo rey, miedo a enfrentar, miedo a la muerte, miedo a perder, miedo al abandono, ya con eso ya estamos haciendo un gran trabajo de reconocimiento de nuestros miedos. Entonces, aquí pues surge una pregunta y es, pues, ¿cuál es tu miedo a enfrentar? ¿Cuál es tu miedo a trabajar? Y para esto me gustaría que hiciéramos un ejercicio de identificación. El primer paso para trabajar nuestros miedos es que empecemos primero reconociéndonos, dándonos la oportunidad de decir, sí, tengo miedo a las alturas, sí, tengo miedo a perder mi trabajo, sí, tengo miedo a que mi pareja me deje. Cualquier miedo que se manifieste en nosotros, el primer paso es reconocerlo. Entonces, aquí me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Yo, dentro de las indicaciones que les dimos para esta charla, pues que tuviéramos una hoja, un esfero, para que pudiéramos trabajar nuestros miedos y empecemos a identificarlos. Entonces, sé que en este momento pues no vamos a poder trabajar todos lo que nos gustaría. De pronto podemos identificar que tenemos varios, pero por ahora los invito o me gustaría que trabajaran tres situaciones en las que ustedes identifiquen en este momento que es como ese miedo que se manifiesta con mayor frecuencia en su vida. Entonces, vamos a tomarnos, o sea, en este momento se dispusieron ustedes, si tuvieron este llamado a esta conferencia, a este momento, es porque están dispuestos a generar un cambio y hacer un proceso de transformación en su vida y este momento se lo están dedicando cada uno de ustedes para que empiecen a hacer ese proceso de identificación. Entonces, nos vamos a tomar unos 10 minutos para que cada uno aproveche este momento y haga este ejercicio. No más, pues ya con este proceso estamos haciendo un gran trabajo de reconocimiento y de permitirnos identificar cuáles son esos miedos que se caracterizan en nuestra vida. Entonces, este archivo se los vamos a compartir. Al final, yo creo que mañana les vamos a mandar este archivo a sus correos electrónicos. Lo vamos a hacer por correo electrónico para que nos quede más fácil a las personas que están en este momento, pero nos vamos a tomar este tiempo para trabajar 3. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Si tú identificaste, por ejemplo, que en este momento lo que más se manifiesta en ti es el miedo de pronto a perder tu trabajo, que de pronto está relacionado porque tienes un jefe que es autoritario, impositivo, es un macho dominante, entonces estás empezando a identificar que ahí tienes una manifestación bastante importante. Entonces, la primera pregunta que te debes hacer en este momento es, ¿actúo desde mi miedo cuándo? ¿Cuáles son esas reacciones? ¿Cuáles son esos momentos que yo he identificado con mi jefe que detonan ese miedo? Y los vas a escribir, te vas a permitir escribirlo. La siguiente pregunta, ¿a qué le tienes miedo? ¿A perder el trabajo? ¿A no tener los recursos? ¿Qué es lo que está pasando ahí en ti que detona ese miedo? Y después vas a escribir
esta situación, ¿con cuál de esos 4 miedos lo vas a ir asociando o lo vas a ir identificando? Entonces colocas, si sientes que el miedo es el miedo a enfrentar, o es el miedo al abandono, o es el miedo a la muerte, y entonces pones ahí miedo a la muerte. Después te vas a hacer la pregunta, ¿qué harías ante esa situación? Estamos hablando hasta de esa situación específica. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuáles serían tus decisiones? ¿Cómo manejarías la situación con tu jefe si no tuvieras miedo? Y después, pues vas a colocar, actúo desde mi amor y desde mi comprensión. ¿Cuándo? Cuando actúas desde mi amor y de mi comprensión, entonces, por ejemplo, cuando acepto que mi jefe tiene un comportamiento, una característica diferente, cuando respeto que hace parte de mi proceso de aprendizaje, pero que también él me está mostrando algo también que yo debo aprender. Y así van a escoger 3, les voy a dar 10 minutos. Les voy a poner musiquita para que se entretengan, permítanse ver, evaluar, observarse qué es lo que están sintiendo en este momento para que podamos tener este primer acercamiento a nuestros miedos. Entonces, si está bien, les voy a poner música para que se concentren, para que aprovechen este momento de reflexión con ustedes mismos y sus miedos. Diana, intentamos compartir el archivo por aquí, pero no nos funcionó. Entonces, pues por ahora pueden ir anotando ahí y ya les mandamos el archivo para que ya lo puedan trabajar con calma. Pues el tiempo no es es muy corto para de pronto lo que nos gustaría trabajar, explorar. Entonces, por eso, como les comentamos la vez pasada, al principio de la charla, estos miedos, este archivo, se los vamos a compartir para que puedan hacer un trabajo ustedes más profundo, puedan identificar de pronto en este momento. Puede que se acuerden de algunas cosas, pero pueden aparecer otras, recuerdos, situaciones que de pronto ya en nuestro día a día vamos a empezar a observar y vamos a empezar a identificar. Entonces, este es
como les dije, un primer acercamiento a a la identificación de nuestros miedos. Entonces, vamos a ahora la gran pregunta que yo creo que todos nos debemos estar haciendo en este momento. Bueno, sí, ya los identifiqué y ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Cómo vamos a hacer para hacer este proceso de transformación y de cambio tanto interno y de relacionamiento con nuestros miedos? Entonces, vamos a ver una serie de pasos que vamos a empezar a disponernos cada uno de nosotros a trabajar para hacer esa limpieza, ese trabajo tanto de nuestros traumas como también de esas limitaciones que sean de tipo consciente o de nuestras creencias o cambios dentro de nuestro chip mental. ¿Listo? Entonces, el primer paso que creo que muchos de nosotros llegamos y es a ese punto de saturación. Cuando tú te das cuenta que tus miedos no te generan resultados satisfactorios, que partiendo de tus miedos, de tus traumas, constantemente te generan conflictos, sufrimientos, fracasos, pues ahí tú ya te das cuenta de que a partir de ese momento, de ese punto de saturación, cuando tú ya empiezas a darte cuenta que no puedes continuar permitiendo que tu miedo lidere y guíe tu vida, sino que todo lo contrario, es necesario hacer un cambio y tomar las riendas de nuestra vida y también de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos pensando. Ahí es cuando ya tenemos este primer paso, saturarnos para poder generar una acción de cambio y de transformación interior. El segundo paso que vamos a hacer para continuar como en esta transición de cambio es reconocer que tenemos unos traumas, que tenemos unos miedos. Ya hicimos una pequeña identificación, ya nos dimos cuenta de que sí, hay unos miedos que están ahí, que se están manifestando en mi vida, pero que por ahora son necesarios para que yo descubra algo en mí, pero que no me voy a disponer a transformarlos para que eso no lidere en mi vida. Entonces, primero los reconozco, los observo, miro, hago ese proceso de identificación y ahí es que ya me dispongo ya a generar ese proceso de liberación mental. El tercer paso que vamos a hacer es determinar con claridad cuál es esa causa específica de nuestro problema y de nuestro miedo. Entonces, ya identificamos que puede estar en cualquiera de estos 4 miedos rey. Eso es ya un punto de identificación de una causa. Ah, es el miedo a enfrentar, es el miedo a perder. Ahí yo ya estoy identificando específicamente algo que me está direccionando de información que me está llevando a esa causa real. Pero también es empezar a mirar más allá de ese miedo, más allá qué es lo que pasó de pronto en mi niñez, cuál fue la información que recibí, qué pasó con mis padres, qué pasó cuando, no sé, cuando estaba en el colegio, algo pasó que hizo que se instalara esa información o ese miedo. Entonces, ahí vamos a pasar al cuarto paso, que es reconocer el origen y la necesidad inicial que tiene ese trauma. Y ese trauma, todos nuestros miedos, lo que nos están invitando es a reconocer algo que me genera alguna dificultad. Y esa dificultad me está mostrando algo que me falta por aprender. Entonces, cuando yo ya empiezo a reconocer y hacer esa identificación, no necesariamente tú tienes que ir al trauma específico de la niñez para poder hacer ese proceso de sanación. Simplemente en este momento, a partir de ahora que estás recibiendo información, que te estás disponiendo a hacer un trabajo interior,
ahí ya con este primer acercamiento, tú ya puedes empezar a hacer ese proceso de desactivación de ese trauma. Puede que dentro de tu búsqueda personal y espiritual y dentro del análisis y la observación que tú hagas de las situaciones que viviste, puede que lo logres identificar. Pero hay muchos traumas que definitivamente están tan profundamente arraigados en ese subconsciente que muchas veces no logramos identificarlo específicamente, pero sí sabemos que está relacionado con alguna etapa de mi niñez o que está, digamos, alguna situación que de pronto podamos identificar más o menos con claridad, y eso ya nos está dando como un primer punto, un primer paso inicial para tener esa identificación de ese origen, de ese trauma o de ese miedo. El quinto paso es comenzar a comprender por qué ya no es necesario defenderse. Recordemos que los miedos están relacionados con nuestro sistema de defensa que nos hace reaccionar de manera agresiva, de manera violenta, o por el contrario, genera en nosotros la necesidad de huir o de defendernos de alguna situación. Entonces, cuando yo ya empiezo a comprender que ya no es necesario vivir como en ese estado constante de alerta, que yo puedo manejar mis emociones, mis sentimientos, lo que estoy sintiendo frente a ese miedo, y los estoy empezando a transformar, ahí ya estoy dándole nueva información a mi mente para que a partir de ese momento yo ya deje a un lado esa necesidad constante de estar alerta y de estar en constante defensa. El sexto paso es renunciar total y definitivamente a la agresión. En la medida en que nosotros actuemos desde esa acción automática, desde esa acción de que no podemos controlar, pero que está dada por esa fuerza de agresión desde el sistema de defensa, de que yo ante cualquier situación externa, ante cualquier amenaza externa, yo ya me pongo en modo alerta, en estado de prevención, y automáticamente, perdón, ¿qué genera en mí? Es una reacción constante a agredir o a responder ante esa agresión o ante ese miedo o ante eso que está sucediendo externamente en mí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo renuncio a la agresión? Empiezo a bajar en mí ese sistema de alerta, y por ende todo mi sistema inmunológico, mi sistema biológico empieza a entrar en un estado de equilibrio, de armonía, que me va a permitir a mí tomar una posición más de paz, de neutralidad, y voy a poder tomar decisiones que me van a dar como resultado pues situaciones mucho más armónicas, mucho más satisfactorias en mi vida. Cuando yo actúo desde la agresión, pues ¿cuál es el resultado que obtengo? Agresión también, porque el otro también va a actuar desde ese mismo nivel. Entonces, clave, este es súper clave, trabajar y renunciar totalmente a la agresión. El siguiente paso que vamos a hacer para hacer este trabajo de transformar nuestros miedos es hacer un proceso de reprogramación mental. Si yo no cambio la información que se instaló en mi niñez, si yo no hago un acto consciente de darle una información y de transformar eso que quedó instalado en mí, pues siempre voy a estar reaccionando de la misma manera. Mi cuerpo, mi mente y todo se va a conectar con esa información, y pues siempre voy a obtener los mismos resultados. Entonces, esta reprogramación mental se puede hacer de muchas maneras, y en este momento pues han surgido muchas técnicas, PNL, frases de reprogramación, biodescodificación,
Bueno, hay mucha información que nos va a ayudar a generar ese proceso de cambio mental. Yo aquí les traje un ejemplo de cuál podría ser una frase, una oración, una información con la cual tú puedes hacer un trabajo de reprogramación mental. Escogí el miedo a enfrentar porque es uno de los miedos rey que se manifiestan en la gran mayoría de las personas, es el miedo a enfrentar. Entonces, me voy a permitir leerles esta reprogramación mental para que cada uno de ustedes pueda adoptar de ahí información con la que resuenen, con la que se sientan cómodos, con la que sienta que su mente es receptiva y la acepte. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces utilizamos diferentes técnicas, pero resulta que las hacemos de manera mecánica y al hacerlas de manera mecánica, pues puedes estar haciendo algo de cambio de tu chip mental, de ese sistema de creencias, pero entre más receptivo, entre más tú lo sientas cercano, en la medida en que tu mente está más flexible y más receptiva a la información, va a ser mucho más fácil que se dé este proceso de cambio y de transformación. Entonces, ante el miedo a enfrentar, vamos a utilizar frases como esta. Nada puede hacerme daño, nada puede hacerme sentir mal, nada puede limitarme, nada puede quitarme la libertad, porque yo soy una creación perfecta de Dios, dotada con la capacidad de ser yo mismo, de decidir libremente, de expresar lo que soy, independiente de la opinión de los demás. Siempre tengo lo necesario para ser feliz. Un segundo, que se me borró aquí. Siempre tengo lo necesario para ser feliz porque el universo ha dispuesto la abundancia total y ha dotado a cada ser viviente con la capacidad de usar, de disfrutar de todo cuanto existe, en la medida de sus necesidades, para que todos los seres estén constantemente satisfechos. Ahora comprendo que la felicidad en la vida se consigue valorando lo que tengo como lo necesario para ser feliz, sin compararme con nadie, porque todo ser viviente de sí mismo es perfecto, correspondiente con lo que es, abundante de acuerdo a sus propias necesidades. Y me dispongo a comprometerme totalmente con mis relaciones, con mis funciones y actividades. Comprendo que en el compromiso está el complemento perfecto para mi vida y que me permite, ay, perdón, y que me permite tener éxito y ser feliz, pues al estar integrado dejo de estar aislado y carente. Entonces miremos cómo en esta maravillosa frase podemos extraer para cada uno de nosotros información, nuevamente les repito, con la que ustedes se sientan cómodos, que les resuene, con la que se identifique, para que pueda su mente disponerse a hacer un cambio mental y hacer un proceso de reprogramación. De lo contrario, su mente se va a resistir a una nueva información. Caminos, corrientes de información, fuentes de información, hay muchas y en este momento pues tenemos acceso a múltiples posibilidades. Lo importante es que cada uno de nosotros nos dispongamos a reconocer pues cuáles son esos mecanismos, cuál es esa forma de relacionarme con esos miedos y cómo voy a estar dispuesto a trabajarlos. El siguiente paso es una desensibilización gradual de las reacciones y aquí voy a ser muy reiterativo en la palabra gradual, gradualmente. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos enfrentar un miedo o un trauma que nos cuesta muchísimo trabajo, que por ahora tiene una carga emocional, sentimental muy fuerte,
pues, ¿qué es lo que voy a generar en mí si no lo hago de manera gradual? Pues voy a hacer que ese miedo se instale mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les compartí de la chica que le tiene miedo a las arañas, pues, ¿qué pasa si ella se pone una tarántula o en la mano o en su cara? Pues su cuerpo, su sistema va a colapsar, va a entrar en reacciones tan fuertes que ella no va a poder controlarlo. Entonces, ¿cuál sería ese paso gradual? Primero, poder eh, observar lo que la persona está sintiendo al momento que, por ejemplo, ve la araña, ver las reacciones internas que está teniendo, qué es lo que está pasando, cuáles son esas reacciones, emociones, manifestaciones psicosomáticas que se están dando en mi cuerpo. Cuando yo ya he hecho ese proceso de observación, ahí empiezo a hacer como un siguiente paso y es esa reprogramación mental, el reconocer pues que es una creación perfecta de Dios, que es un ser pequeño, que pues que no me puede causar daño, o sea, darle a mi mente toda la información que me ayude a que yo observe este ser de la naturaleza y mi cuerpo no genere ese tipo de reacción hasta llegar al punto en que tú puedas tener una araña en tu mano y tú no reacciones a partir de ese miedo o de eso que antes te generaba ese malestar. Entonces, por eso decimos que es gradual. En la medida en que tú vas dando esos pasos, o sea, vas haciendo un paso a paso, vas empezando a verificar en tu experiencia de que sí es posible, que sí se puede, que simplemente vas a requerir entrenamiento y disposición para poder trascender y superar ese miedo. Entonces, dentro del miedo a enfrentar, pues uno de las reacciones psicosomáticas que más se manifiestan en este miedo a enfrentar es la timidez. Entonces dijimos, vamos a hacer un proceso de desensibilización gradual. Si yo tengo timidez, que incluso ese es uno de mis miedos, mi miedo rey, y lo que lo trabajé durante muchos años, fue el tema de la timidez, es primero ir haciendo un acercamiento poco a poco. Entonces aquí pusimos como unos porcentajes como para que nos sirva de punto de referencia. Si tú eres tímido, te vas a disponer primero a pedirle un favor a alguien. Cuando tú ya logres hacer ese paso de pedirle un favor a alguien y no te dé miedo, no te dé nervios, no te genere ninguna reacción, pones check, ya está logrado en ese 5%, o sea, ese primer paso ya lo lograste, ahora vas a ir al siguiente paso. Por ejemplo, negarme a algún favor o negarme a decirle a alguien que no. Eso también hace parte, muchas veces asumimos muchas cosas por timidez o por no quedar mal con los otros. Entonces, ese puede ser un siguiente paso. Ya después, cuando lo hayas logrado, llamarle la atención a alguien por un error. Y así progresivamente vas subiendo. Proponer una relación a alguien, pedir afecto, caricias, comunicar tus deseos, tus intenciones, lo que para ti está bien, hasta llegar al punto de, por ejemplo, dentro de la timidez, lo que más se manifiesta es este tema de hablar en público o relacionarte con otros. Entonces, si tu miedo está a, por ejemplo, hablar en público, tú debes, dijimos, empezar paso a paso. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu proceso de transformación de ese miedo? Empiezas como haciendo un ejercicio, por ejemplo, dándole una charla o una conversación a una persona. Después invitas a un grupo de amigos, a 5 personas, entonces tú ya te estás entrenando. Después invitas a 10 personas y te dispones a hacer ese entrenamiento. Cada vez que tú vas avanzando, pues obviamente ese miedo se va a ir transformando, va a ir perdiendo como la fuerza, la carga emocional que tiene en ti, hasta llegar al punto de hablarle a 30, 40, 50, 100 personas y estar totalmente
tranquilo. Digamos que puede existir como yo digo como un miedo de arranque, como algo que le da a uno como los nervios iniciales de pronto, pero ya tú has trabajado, tú has adquirido esa seguridad, esa fortaleza que te va a poder permitir comunicarte, expresar, esa timidez ya no se va a manifestar como lo hacía inicialmente. Entonces recordemos que cada uno de nosotros puede empezar a identificar ese trauma y cuál de ese trauma, con qué miedo está asociado y empezar a hacer ese proceso de desensibilización. No es que tengan que ser 7 pasos. Si tú en 3 pasos logras trascender tu trauma, maravilloso. Si requieres 10, 15 pasos, está bien para ti. Recordemos, como decía la frase anterior, no compararme con nadie. O sea, cada uno de nosotros está en su proceso, de aprendizaje, está en su proceso de transformación. Entonces, ve a tu ritmo, hazlo a tu manera, hazlo en la medida que te vayas sintiendo cómodo. No esperes que porque ya recibiste una información, ya al otro día no vas a tener el trauma o el miedo. Recordemos, esto es un proceso, esto requiere entrenamiento, un proceso de observación constante de cómo nos estamos sintiendo con relación a eso. Y pues es el siguiente paso, el noveno paso, que es entrenarnos constantemente en la expresión del amor, de lo mejor de nosotros, en relacionarnos armónicamente, poder comunicar las cosas de la mejor manera posible, expresar en cada una de nuestras acciones, de nuestros actos, lo mejor de nosotros. Ahí es donde estamos haciendo ese proceso de realmente de transformar nuestros miedos. Nuevamente les reitero, esto es entrenamiento constante. Requiere de nosotros una disposición, un compromiso, una observación constante. Y ahí es donde estamos generando este proceso de transformación. Entonces, ya estamos llegando al final de nuestra charla y después de hacer todo este gran proceso de observación de nuestros miedos, de identificación, de hacer todo este proceso de reprogramación, de no reacción, lo importante aquí es reconocer que cada uno de nosotros vino a esta experiencia a tener un proceso de aprendizaje, un aprendizaje a ser felices por nosotros mismos, a reconocer lo valiosos que somos, que cada uno de nosotros es esa semilla que va a sembrar nuevas cosas, nuevas experiencias, que también vinimos a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y esto qué significa? En que las situaciones, las personas con las que nos relacionamos, simplemente son estos maestros, estos entrenadores que nos están mostrando algo que nos falta por aprender a cada uno de nosotros. Y cuando reconocemos en ellos esa experiencia de aprendizaje, lo vamos a empezar a ver cada situación, cada dificultad, cada miedo desde el amor y no desde la lucha y la confrontación. Entonces, y ya para cerrar esta charla, pues me gustaría dejarlos con esta maravillosa frase y es: aquel que lleva encendida la luz en su corazón jamás encontrará sombra a su paso. Y lo que quiere decir esta frase es que en la medida en que cada uno de nosotros empiece a encender esa luz de comprensión, esa luz de sabiduría, esa luz de entendimiento, esa luz de transformación interior, pues cada vez vamos a ser seres más luminosos, que cada vez que veamos las dificultades, las sombras, los miedos, nuestro sistema de creencias, todo lo que se nos dificulta, pues vamos a poder trascenderlos y transformarlos mucho más rápido, con mucha mejor disposición y sobre todo con esa disposición de aprender constantemente lo que la vida nos está poniendo en nuestro camino y en nuestro paso.
Entonces, para esto, pues simplemente es disponernos cada uno de nosotros a trabajar nuestros miedos, a amar nuestros miedos, a agradecer nuestros miedos, a darle gracias a nuestros miedos, porque a través de ellos, pues ellos son esos grandes maestros que nos dan esta maravillosa oportunidad para aprender. Y bueno, con esto ya pues no me queda más sino agradecerles a ustedes su tiempo, su disposición. En este momento, pues sé que pueden surgir algunas inquietudes, entonces vamos a tratar de resolver algunas de estas inquietudes. Me gustaría dejarles esta diapositiva. Vamos a estar llevamos ya algún tiempo compartiendo información, tips, contenido, tanto en nuestras redes sociales como en el canal de YouTube. Estamos empezando a compartir información de sabiduría, información para que cada uno de ustedes se disponga a verificarla en su vida y a generar estos procesos de cambio y transformación, sobre todo que son tan necesarios para este momento y esta transición en la que nos encontramos y en este punto de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, pues voy a, no sé, Moni, si me puedes ayudar con, no sé si tengamos preguntas, dudas, inquietudes, o si alguien quiere hacer alguna intervención, puede levantar su manito. La plataforma nos permite activar la mano para poderles dar la palabra y que nos puedan compartir sus inquietudes, sus manifestaciones, todo bienvenido y recibido. Marce, por acá Diego nos preguntaba si todas las personas sienten miedo o hay algunas personas que definitivamente no experimenten esa reacción. Yo te puedo decir, Diego, que si estamos en esta experiencia, si estamos viviendo aquí en este planeta, el miedo es una herramienta de aprendizaje. Y por esta razón se manifiesta en cada uno de nosotros, que puede ser que no tenga tanta fuerza, o sea, que en este momento para algunos ya hayan transformado o hayan manejado sus miedos y ya no tengan, digamos, como esa carga emocional que era lo que les decía anteriormente. Pero yo casi que te puedo decir que si estamos en esta experiencia, en este maravilloso planeta, es porque el miedo se va a manifestar, porque es la forma en cómo nosotros empezamos a reconocer algo que nos falta por aprender. Entonces, casi que sí o sí, digamos, en menor o mayor medida, el miedo se manifiesta. Y sobre todo el empezar a identificar cuál es ese miedo donde más hay, donde tú ya empiezas a identificar mayores situaciones, mayores confrontaciones, y ahí eso ya te está dando un punto de partida. Andrea pregunta que si podemos tener más de un miedo en una situación o con una misma persona. ¿Más de un miedo con una misma situación o con una persona? Sí, por supuesto que sí. O sea, lo que te digo, los miedos interactúan casi que entre sí. O sea, nosotros manifestamos con mucha frecuencia, por ejemplo, ante una situación, por ejemplo, una relación de pareja. Puede que tú empieces a identificar que tu miedo rey es el miedo a enfrentar, ¿sí? Enfrentar puede ser comunicarle a tu pareja, expresar lo que sientes. Ese puede ser una connotación de ese miedo rey. Pero resulta que tú ya después empiezas a identificar que aunque ese es tu miedo rey, también, por ejemplo, puede estar el miedo al abandono, el miedo a de pronto alguna carencia o algo que tú viviste en tu niñez que está haciendo
que esa relación con esta pareja se dé a nivel de posesividad, a nivel de celos, y entonces ya empiezas a identificar que pueden interactuar los miedos entre ellos en diferentes situaciones. Pero casi siempre hay uno que va a ser predominante, con el cual tú ya empiezas a identificar como patrones que se repiten, situaciones que tú empiezas a ver como ciclos que nuevamente vuelven y aparecen, como para que se dé ese proceso de aprendizaje, momentos de tu vida donde vuelven y puede aparecer la misma persona una y otra vez, o sea, son manifestaciones que están relacionadas con ese miedo. Connie por acá nos pregunta que si el miedo a la enfermedad se relaciona directamente con la muerte. El miedo a la muerte está muy relacionado con nuestro sistema físico, con nuestro sistema de defensas que generan, o sea, recordemos que los miedos son psicosomáticos. O sea, yo puedo generar a través de mi miedo a enfrentar reacciones psicosomáticas que se manifiestan en mi cuerpo físico a través de desequilibrios llamadas enfermedades. Pero también, digamos que el que es más predominante es el miedo a la muerte, porque es donde más se conecta como compartir de esta experiencia, como con lo que nos conecta con nuestro cuerpo físico. Pero todos nuestros miedos pueden generar reacciones psicosomáticas que se van a manifestar en enfermedades. Por acá nos pregunta Diego que si dentro de los miedos rey o dentro de cuál de esos miedos podría estar como el miedo a enamorarse, si hace parte de alguno de esos miedos o es un miedo aparte. Bueno, wow, miedo a enamorarse. Ahí habría que evaluar si de pronto está relacionado con algún sistema de, digamos, puede estar relacionado con el miedo al abandono por alguna situación de vivida a nivel de, digamos, en los referentes que tenemos, sean nuestros padres, a nivel de pareja, a nivel de las, digamos, de nuestro entorno, de los aprendizajes que vimos en nuestro entorno con relación a ese enamoramiento. Si tenemos asociaciones, por ejemplo, de que el enamorarse genera sufrimiento, genera dificultad, voy a sentirme mal, no puedo generar relaciones armónicas, todo eso pues puede estar relacionado con un miedo al abandono que esté relacionado con información de educación de nuestros padres o de esa información. Entonces, ese miedo a enamorarse muy seguramente pues puede estar relacionado con una información que recibimos previamente. Habría que identificar, digamos como que ahí sí ya el proceso sería muy particular y que cada persona hiciera su propio proceso de evaluación y de observación y mirar las situaciones en su vida para saber exactamente cuál fue ese detonante o cuál es ese referente, ese sistema de creencias que está en su mente instalado que no le permite abrirse a esas posibilidades de encontrar una pareja, de relacionarse de manera armónica, de poder generar ese compartir, esa retribución, esa reciprocidad de cariño, de afecto, de compartir, porque ahí es donde habría que evaluar, digamos, como más a profundidad, pero pues sí puede estar muy relacionado con el miedo al abandono. No tenemos más. ¿Listo? Bueno, pues a las personas que dispusieron su tiempo, su corazón, su mente a recibir nueva información, les agradezco muchísimo el haber compartido conmigo esta información que sé que en este momento y en esta transición y en esta prueba que nos ha puesto la vida,
nos puede brindar herramientas muy valiosas para no actuar desde nuestro miedo, sino actuar desde nuestra comprensión y de reconocer que estas situaciones externas, si yo empiezo a transformar mis miedos, pues voy a poder elevar mi frecuencia vibratoria y por ende mi sistema inmunológico se va a fortalecer y voy a generar resultados mucho más armónicos y satisfactorios en mi vida. Mónica, yo vi que levantaste la mano, no sé si tengas alguna inquietud o alguna intervención. Mónica Sornosa, creo que vi. Hacerte una pregunta. Dime. Por correo puedes compartir la charla, o sea, quedó grabada, se puede compartir. ¿La grabación? Sí, la grabación. Ok, no lo había pensado, pero bueno, el universo ha hablado y tú lo has pedido, entonces les vamos a compartir la grabación también. La vamos a montar en nuestro canal de YouTube privado, pues para podérselas compartir. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Claro que sí, con muchísimo gusto, espero que la disfruten, que sé que esto es un primer acercamiento a abrir nuestra mente y que requiere, como les dije anteriormente, es un proceso, es un entrenamiento que debemos hacer constantemente, entonces la invitación es a que se dispongan a hacer su propio proceso de cambio y de transformación. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartir este momento y pues bueno, si la vida lo permite, en otro momento seremos correspondientes para compartir más información.